Entonces fíjense cómo está planteada la presentación. Es que le dicen quimioterapia de las enfermedades bacterianas. Porque uno lo que siempre, quimioterapia es sinónimo de qué, Ala? De cáncer. De cáncer. Uno dice, no, es que le están haciendo las sesiones de así que quimioterapia de las enfermedades bacterianas. Pueden hacer quimioterapia. Porque quimioterapia, rama de la farmacología que estudia el uso de productos químicos específicos contra agentes patógenos definidos. Eso es quimioterapia. Uso de productos químicos específicos. Acuérdense que un fármaco recibe 3 nombres. Uno de ellos es el nombre químico, genérico, comercial. Aquí esto es lo mismo que decir uso de fármacos, que actúan en el organismo contra agentes patógenos definidos. Entonces, para que sea quimioterapia, 2 condiciones: fármaco o agente químico y un patógeno definido. Esas son las 2 condiciones. Si eso es así, pues entonces sí se puede llamar quimioterapia antimicrobiana, porque obviamente ahí está el patógeno, que en este caso es la bacteria. ¿Válida? Pero entonces también, cuando nosotros suministramos un antiparasitario, pues obviamente el parásito es un patógeno definido. Entonces acuérdense que cuando están suministrando un antiparasitario, entonces también están haciendo quimioterapia, patógeno definido. Quimioterapia antiviral. Acuérdense que los virus no tienen control, se previenen, pero cierto tipo de virus se pueden controlar. El virus de la enfermedad del beso, la mononucleosis infecciosa. Con antirretrovirales. Y por último, lo que hemos conocido siempre: quimioterapia frente al cáncer. Porque es que las células cancerosas, las células neoplásicas, se consideran patógenos, actúan como patógenos. Pues por eso es que quimioterapia cáncer. Pero entonces quimioterapia virus, parásitos, microbios. ¿Preguntas tienen? Profe, ¿por qué el término se asocia tanto con el tema del cáncer? O sea, uno siempre lo escucha es con cáncer. Claro. Profe, porque uno normalmente no dice quimioterapia para bacterias, sino Exacto. antibacteriano. Ajá. Pero estamos entonces aclarando que el cáncer, las células cancerosas se comportan Como patógenos. como patógenos. Claro. Entonces es eso. Pero de acuerdo a ese binomio fármaco-patógeno, pues es evidente que el antiparasitario hace quimioterapia. Y cuando usted suministra un antimicrobiano, está haciendo quimioterapia. ¿Válido? Y esta es una pregunta para ustedes. Cuando yo suministro fentanilo, ¿estoy haciendo quimioterapia? No, ¿Por qué? porque no está atacando un patógeno, sino Porque no estamos va a actuar sobre afectando un un receptor. patógeno, estamos controlando, es un síntoma. Eso es lo que no es quimioterapia. Entonces siempre patógeno definido, quimioterapia. Fármaco, patógeno. ¿Válido? Entonces fíjense que la situación no es como uno siempre creyó que quimioterapia es cáncer, y no, resulta que es un poco más allá. Estamos como en esa entrada de principios generales, y pues si vamos a hablar de antibióticos, pues lo mínimo que hay que hacer es definirlos, no va a variar. Y ahí tienen las 3 acepciones, utilicen el que quieran, todos son válidos, pero lo que uno usualmente en su lenguajería dice antibiótico, pero puede decir antimicrobiano, antibacteriano. Y esa también es una definición muy chévere. Mire, sustancias químicas producidas por microorganismos. Y entonces dentro de esas sustancias están las bacterias, los hongos, las antibióticos, que a bajas concentraciones suprimen el crecimiento de otros microorganismos e inclusive pueden llegar a destruirlos. Son
sustancias químicas producidas por microorganismos. ¿Cómo así que bacterias? Uno siempre está pensando que las bacterias hay que matar. Entonces aquí la vaina es que hasta una bacteria produce una sustancia X que es capaz de bloquear el crecimiento, disminuir el crecimiento A otra bacteria. o definitivamente provocar la muerte de la bacteria. Si eso es así, esto es un mecanismo de defensa que tienen las bacterias, que tienen los hongos, que tienen los actinomycetos, que es como una subdivisión de los hongos. ¿Válido? Eso es lo mismo que ocurre en la microbiota intestinal, ¿verdad? Por eso cuando hay desbalances, las bacterias buenas disminuyen y las malas proliferan. Y ese balance se denomina disbacteriosis. Es una bacteria que no puede ser destruida por un antibacteriano. Pregúntame una vez. ¿Existe alguna bacteria que no sea, o sea, no se puede erradicar a través de medicamentos? Vamos a hablar de eso. Porque No, están muchas, vendiendo todas. las bacterias, pues usted toma un antibiótico, un antibacteriano y ya. Se supone que muere, no se supone que se va, que uno ya se cura, comillas. Pero no existe alguna bacteria que sí sea totalmente resistente y... Ah, perdón por la pregunta. No, totalmente válido. Imagínense que las bacterias ahora se volvieron multiresistentes. Imagínense eso lo vamos a ver en un ratito. Pero es una buena pregunta. Ahora las bacterias son poderosas. ¿Listo? Pero hasta ahí. Bacteria que produce una sustancia que es capaz de eliminar otra bacteria. O hongos también. Para que les quede. Voy a colocar un ejemplo, que es el super ejemplo chévere. Penicilina. Aquí en la facultad estudió. Primero se dio para Celso en el año 35. Y ya tenía también. En el año 22, en 1922, aquí, y en este salón, el señor se llama Alexander Fleming. Fleming. Sí, tenía, se la pasaba en las escaleras, hablando de los brocos. Creo que lo han escuchado. Una caja de Petri, sembró un cultivo X y lo dejó por allá y se le olvidó, no sé cómo fue la vaina, y lo abandonó. Y cuando llegó, vio Colonias. que en esa caja y empezó a crecer hongos, pues claro, allá abandonado esa caja, empezó a llenarse de hongos y esos hongos empezaron a dejar un halo, una zona clara, una zona translúcida. Pues esta vaina y estos halos, ¿por qué? Finalmente se descubrió que esos hongos que habían crecido en esa caja, microorganismos, habían dejado un halo. Y en ese halo no crecía ninguna de estas bacterias que el doctor había sembrado previamente. Entonces, el mismo se dio cuenta que ese hongo es el Penicillium notatum. Y evidentemente a partir de un hongo, en la definición allá, hongo que a bajas concentraciones fue capaz de destruir un cultivo que tenía el señor ahí en la caja de peces. Entonces sí es evidente que se cumple aquello de que sustancias producidas por microorganismos, hongos, etcétera, etcétera, pueden impedir el crecimiento de otros. ¿Válido? Y eso fueron como los principios de la introducción de las penicilinas. ¿Listo? Obviamente ya eso no se utiliza de esa manera, porque es que ahora tenemos sustancias obtenidas por síntesis. Ya no nos tocan sembrar pues cantidades industriales de hongos, obtenidas por síntesis.
por ahí después en el año 32, también un estudiante de acá, buena persona, de apellido Domac. Este año venía para el Cáncer Internacional de Trabajo, apellido Domac. En el año 32 saca las submonamidas. ¿Válido? Entonces sí se cumple aquello de que producidas por microorganismos suprimen el crecimiento de otros y pueden llegar a destruirlos. ¿Válido? Es la definición clásica. Pues ahora obviamente ha cambiado. Pero sí se cumple eso. Es que las bacterias de los hongos tienen mecanismos de defensa. Para que no otras bacterias de otro no las destruyan. Ah, bueno, y entonces aquí también dice que hay dos posibilidades, que esas sustancias tienen dos posibilidades. O le disminuyen el crecimiento o le provocan la muerte. Y aquí ya es la primera clasificación de los antibacterianos. Los antibacterianos es un mundo tan grande, entonces usted los puede clasificar desde diversos puntos de vista. Aquí entonces los clasifica en bacteriostáticos, que impiden el crecimiento de la bacteria. Acuérdense de sus conocimientos de microbiología, allá en la fase logarítmica, ¿sí que más vainas? Bueno, no me acuerdo de nada entonces. No hagan nada. No me acuerdo de nada. ¿Qué vieron, Nico? ¿Quién le dijo micro? Marta. Allá vieron el crecimiento de la bacteria. Y entonces en ese crecimiento, algunos antimicrobianos le impiden el crecimiento. Y se denominan bacteriostáticos. Escriba ahí, doctor Justo, entre paréntesis, tetraciclinas. Tetraciclinas es un bacteriostático. ¿Válido? ¿Y qué sucede? Bacteriostáticos, como se le impide el crecimiento de la bacteria, se deben suministrar cuando el animal está en una condición corporal adecuada, para que su sistema inmunológico retire esas bacterias a las que se les ha suprimido el crecimiento. ¿Válido? Entonces todos esos detalles hay que tener.